Buenas tardes, mi nombre es Julia Restrepo, estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud Remington. El día de hoy entonces les voy a explicar la intoxicación por anfetaminas. Este va a ser entonces el contenido en el que vamos a abordar durante toda la exposición, partiendo de la historia, luego la epidemiología, una definición de las anfetaminas, su mecanismo de acción, la farmacocinética, las manifestaciones clínicas de la intoxicación por anfetaminas, el diagnóstico, diagnósticos diferenciales y cómo vamos a tratar a estos pacientes. Todo parte entonces de hace más de 100 años. Estas sustancias fueron sintetizadas, pero solo fue hasta 1920 donde empezó a tener como tal un uso clínico. Empezaron a hacerse investigaciones para saber si estas sustancias servían para el tratamiento del asma y la rinitis. Entonces tuvieron que pasar hasta 10 años, que fue entonces ya en 1932, donde estas sustancias empezaron ya a comercializarse. Se comercializaban por el nombre de Befedrin, que es un inhalador nasal que contenía D-L-anfetamina. Pero entonces lo que pasó con este inhalador nasal es que no solamente lo empezaron a utilizar las personas que eran asmáticas o riníticas, se vio su uso, por ejemplo, en estudiantes, en trabajadores, camioneros. Entonces se vio que ese uso de esas sustancias ya no solamente lo estaban utilizando para este tratamiento, por eso entonces empezó como a, digamos, dejarse de comercializar este inhalador nasal, ya que se conocieron más efectos estimulantes en el sistema nervioso central. Entonces ya fue en la Segunda Guerra Mundial donde empezó a tener un uso epidémico de anfetaminas. Empezaron a aumentarse ese número de casos de las personas que consumían estas sustancias. Y era más que todo para aumentar como tal la energía, estar más eufóricos y disminuir la fatiga. Para eso principalmente era que lo utilizaban. Pero entonces ya fue en 1960 y en 1970 donde no solamente se empezó a popularizar este uso de estas sustancias, para disminuir la fatiga, ¿cierto? O para aumentar la energía como tal, sino que también decían que tenían efectos sobre el peso. Entonces aquellas personas que querían bajar de peso ya también la estaban consumiendo, y era por el hecho que estas sustancias tienen efecto anorexígeno, o sea que disminuyen como la sensación de comer, de apetito como tal. Entonces por eso es que los pacientes decían que bajaban de peso, ¿cierto? Pero lo que sucedió principalmente en estos años es que se empezó a utilizar para fines recreacionales. Entonces empezó a utilizar en los estudiantes que querían, digamos, más que todo se veía como en los parciales, ¿cierto? Que aumentar más la vigilia, poder rendir más, tener más energía. Se empezó a ver más que todo en músicos, en fiestas. Aquí es donde parte la historia de donde nacen esas fiestas prolongadas, ¿cierto? De viernes a lunes, ¿cierto? Entonces, eso parte aquí, digamos, el uso de estas sustancias que principalmente se estaban utilizando para el tratamiento del asma y la rinitis. También incluso se implementaron estas sustancias para aquellas personas que tenían como dificultades para establecer relaciones. Claro, entonces una persona que es como introvertida, se le dificulta tener relaciones interpersonales con estas sustancias, entonces sentía que podía, que se le facilitaba, entonces por eso empezó también a darse en ellos. Pero hasta estas fechas, y cuando ya se implementó la mayoría de personas consumiendo eso, empezaron a generarse varias muertes, por lo que ya entonces Estados Unidos restringió estas sustancias. Entonces ya empezaron esas empresas clandestinas, por lo tal entonces como a sintetizarlas, y igualmente seguían como tal las muertes, las intoxicaciones, pero ya solo fue hasta 1985 donde se conoció o donde se evidenció que ese consumo de estas sustancias generaban una neurotoxicidad, por lo que entonces en la actualidad solo se restringe el consumo de estas sustancias para la narcolepsia, para el déficit de atención con hiperactividad y para algunos casos de obesidad. En cuanto a algunos casos de obesidad, pues la evidencia o digamos la información es muy limitada en cuanto a esto, más que todo hablan es de narcolepsia y de déficit de atención con
hiperactividad, pero en los casos que hablaban como de obesidad eran a corto plazo. En cuanto a la epidemiología, entonces realmente es muy limitada por el hecho que son sustancias difíciles de reconocer en orina y en suero, ¿cierto? Pero aproximadamente 9 millones de consumidores de éxtasis hay en todo el mundo, siendo el 0.2% pues en el mundo. Aquí empieza entonces una comparación en como cuáles son las sustancias de abuso que más se consumen. Entonces lo comparaban con la cocaína y la heroína y realmente se dieron cuenta que las estadísticas globales mostraban que habían más personas que consumían anfetaminas, y era por el hecho de que, digamos, cogían un grupo de personas y les hacían una encuesta o con la información que querían hacer. Entonces les preguntaban a ellos quiénes habían consumido anfetaminas comparándolo con el cocaína y heroína, y se daban cuenta que las personas que consumían anfetaminas por lo menos lo habían consumido una vez en la mayoría de las personas. En cambio, con la cocaína y la heroína era mucho más limitado, ¿cierto? Porque tenían mucho más miedo y así. Por eso era que se encuentra que el consumo de estas sustancias está, digamos, más aumentado en cuanto a las otras sustancias de abuso. Hay una comparación entonces en cuanto a las causas o por qué motivo es que se consumen estas sustancias, y eso lo parten en países desarrollados y subdesarrollados, en los cuales en Asia explican que consumen esas sustancias para aumentar como tal la actividad laboral. En cambio, en Colombia, por ejemplo, se utilizan más que todo es para fines recreacionales, ¿cierto? En cuanto a las fiestas, entonces, claro, eso hace que también hayan mucho más menores de edad consumiendo estas sustancias en esas fiestas, por ejemplo, tan prolongadas, por lo que pone a Colombia en el país de Sudamérica con el mayor consumo de estas sustancias en menores de edad. Aquí entonces les traigo una tabla. Realmente esta tabla, uno es el que pone las variables que uno quiere conocer. Es en el Observatorio de Drogas de Colombia, uno se mete como a la página y ya uno como tal pone las variables. Aquí es información en cuanto al éxtasis. Lo que quería hacer yo es como conocer qué ciudades son las donde más se consumen estas sustancias. Y me encontré que entonces Bogotá es una de las, la capital pues sigue siendo una de las principales en todo, pues ya sabemos, igualmente hay más personas, pero la segunda ciudad es Medellín y la área metropolitana, seguido como tal de Cali. Pues esta información realmente es del 2013, pues fue la información que pude recopilar porque no aparecía como más información actualizada. Pero igual tenemos que saber que esto va aumentando cada vez más. No creo tanto que en departamentos vayan a cambiar mucho, pero ya sabemos que puede aumentar más el número de casos.